Formarse debe ser un desafío y no una carrera de obstáculos. Educación, inclusión y accesibilidad, ahora en Sintonía de Inclusión. Ahora sí, volvimos con más Sintonía de Inclusión después de habernos relajado un poquitito con el relato de la diversidad y contar un poquito de la historia de los perros guías. Nos fuimos a lo que es la educación inclusiva. Puntualmente hablar de educación inclusiva, de alguna manera aquí en nuestro país nos remonta a pensar en la educación común, qué pasa dentro de la escuela, pero nosotros nos vamos un poquitito más allá y nos vamos a reflexionar sobre lo que implica, ¿no?, la educación y también en el ámbito universitario. Pero para eso estamos con nuestro compañero José Luis Núñez, quien es presidente de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual y también coordinador de la Comisión de Discapacidad de la Facultad de Periodismo de La Plata. Palabra más que legitimada. Compa, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Meli. Un gusto realmente estar en sintonía y poder compartir las experiencias de la educación. Y cuando te escuchaba recién en la presentación, la universidad creo que ahora, ¿no?, está trabajando esta cuestión de la accesibilidad académica, porque, bueno, obviamente la primaria y la secundaria son obligatorias, entonces fueron las primeras instancias educativas que empezaron a trabajar la cuestión de la accesibilidad académica. La universidad no hace mucho, ¿sí?, estamos hablando, yo diría tiempo más o tiempo menos, entre 10 y 15 años, que se ha planteado trabajar la cuestión de la accesibilidad académica en las universidades públicas y nacionales de nuestro país, en las 49 universidades. Y también, ¿por qué?, ¿no? Digo, también hay una cuestión de empoderamiento de las personas con discapacidad que han decidido elegir la carrera y también, bueno, sus familias obviamente acompañaron, ¿no? Me parece que también fue como un momento propicio para ese empoderamiento de las personas con discapacidad, decir, bueno, yo también quiero estar en la universidad, yo también quiero formar parte del ámbito universitario, quiero elegir la carrera, quiero elegir qué profesión me gustaría cursar y el día de mañana trabajar como profesional de acuerdo a lo que elegí. Digo, esto que es muy simple para las personas con discapacidad estaba como medio vedado, ¿no? Era alguna que otra experiencia, Meli, de alguna persona, por contar con recursos, por contar con un buen contexto familiar y social, podía llegar a la universidad. Hoy eso ha cambiado. Hoy en las universidades hay muchísimas personas con discapacidad cursando en las aulas y ahí surge esta cuestión de la accesibilidad académica, es decir, bueno, tenemos un gran número de estudiantes con discapacidad intelectuales, sensoriales, motrices. ¿Y qué hizo la universidad, ¿no?, frente a este universo de personas con discapacidad dentro de las aulas? Empezó a trabajar a través de sus comisiones de discapacidad en, primero, garantizar el ingreso, ¿sí?, en los cursos de ingreso que tiene la universidad. Hoy, la mayoría de las universidades en los cursos de ingreso tiene tutores que no por ahí conocen tanto de la discapacidad, pero saben que en su facultad hay una comisión de discapacidad, entonces frente a cualquier inconveniente se pueden comunicar con ellos. Las mismas comisiones de discapacidad trabajan de manera articulada. Eso te iba a decir, claro, ahí también hay un trabajo, sí. Sí, ese trabajo es necesario, Meli, porque digo, si la Comisión de Discapacidad sabe que, como Comisión de Discapacidad recibimos, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata, no sé si en otras pasa lo mismo, pero por ejemplo, recibimos un listado de estudiantes con discapacidad en cada una de nuestras facultades. El primer trabajo para garantizar la accesibilidad académica es tomar contacto con el estudiante y preguntarle, bueno, a ver, ¿cuáles son los apoyos que vos vas a precisar en el curso de ingreso? Si sos una persona sorda o hipoacúsica, seguramente va a surgir esto de el intérprete de lengua de señas, que en este momento que la pandemia no se ha retirado todavía, ¿no?, y nos pasó en periodismo,
que los estudiantes con discapacidad auditiva decían, bueno, necesitamos que los barbijos sean transparentes para Transparente. poder, claro, para poder leer los labios en el mejor de los... Y si fuera posible, nos pedían máscara. ¿Por qué? Porque además de leer labios, necesitan el apoyo gestual, ¿no? Tal cual. Y con una cámara transparente, máscara transparente también lo podés ver. Digo, en ese contacto empiezan a aparecer las accesibilidades académicas, que luego la universidad, las facultades, las instituyen y ya quedan, ¿sí? Como por ejemplo que vos haces un curso de ingreso y tenés que tener el material de lectura en formatos accesibles. Tal cual. Mínimo lo tenés que tener digitalizado en documento Word o en un PDF abierto. ¿Por qué? Porque sabés que si tenés un estudiante con discapacidad visual, ya sea en el teléfono, en la tablet, en la compu, va a tener que leer ese material, ¿sí? Los textos de lectura, las consignas. Entonces lo tenés que tener preparado. Y en el Exacto. caso, ya cierro con esto, y en el caso de las personas con discapacidad intelectual, que es un gran tema, que ese me gustaría que lo charlemos en otro momento, A eso iba yo justo. Sí, sí, sí. son accesibilidades totalmente distintas, ¿no? Digo, la Diferentes. persona con discapacidad visual, vos le preparás el texto en formato accesible, una recorrida por el edificio, para que pueda conocer dónde están las aulas, dónde están los baños, dónde está el centro de estudiantes, dónde está la biblioteca. En el mejor de los casos, que la facultad tenga señalética en braille en macrotipo, ya está, ya lo solucionaste. Tal cual. Si es una persona con discapacidad motriz, ¿sí? Que tenga la posibilidad de acceder a las aulas, a los distintos espacios con rampas, con puertas amplias, si se maneja en auto particular, que tenga un estacionamiento reservado, ya está, digo, ya lo resolvés. Tal cual. Ahora, el tema es las personas con discapacidad intelectual que requieren otro tipo de accesibilidad. Pero igual se está trabajando en eso, ¿eh? Se está Y la UNLP lo está trabajando. haciendo. Algo que vos acá mencionás y a mí me interesaría aclarar, ¿no? De la Mm, mano de este surgimiento, de alguna manera nuevo reto que tienen que enfrentar las universidades, está también enmarcado, ¿no? En la cuestión jurídica, y acá tenemos un programa integral de accesibilidad en las universidades públicas que data desde el año 2007 y que es también un respaldo, ¿no? Para ir garantizando este camino. Pero yo siempre digo lo mismo. Como vos bien lo mencionabas, la pandemia y las nuevas situaciones que emergen nos van enfrentando a cuestiones o realidades diversas, ¿no? Y acá la cuestión de la discapacidad intelectual no deja de ser un reto muy nuevo, ¿no? Esto de pensemos cómo incluimos pictogramas, cómo hacemos con textos en lectura fácil, en lenguaje claro, son realmente realidades muy diversas. Yo creo que eso, como bien decía José, da para una columna entera, ¿no? De cómo está vista la accesibilidad en ese aspecto. ujú, sí, totalmente. Y digo, si bien experiencia de estudiantes con discapacidad intelectual ha habido, se está trabajando fuertemente con ellos en este momento. Y habría que decir también, Meli, que si bien estamos diciendo que las universidades están trabajando en la accesibilidad académica para los estudiantes con discapacidad, todavía hay muchas resistencias, ¿sí? Digo, nosotros como red de comunicadores tuvimos un caso de una compañera en la cual todavía el acento se sigue poniendo en el estudiante con discapacidad. Ah, si no aprueba la materia, y bueno, es porque no pudo, porque no tiene las capacidades para hacerlo, porque siempre es el estudiante. Ah, no, pero no se presentó en la mesa, o hizo las cosas a media, o hizo las cosas en el tiempo que quería. Siempre el acento en el estudiante. Cuando obviamente hablamos de discapacidad, hablamos de un paradigma social de la discapacidad y sabemos bien que el acento no está en la persona, está en el entorno. Si la facultad no tiene un programa de accesibilidad académica, es un problema de la facultad y no del estudiante. Y además el estudiante tiene todo el derecho del mundo a exigir que esa accesibilidad esté,
como bien decías, por el programa que tenemos de accesibilidad, pero además también porque es un derecho de persona, ¿no? Y eso no pasa, ¿eh? Lamentablemente en muchas facultades del país todavía hay estudiantes que dejan de cursar porque el docente se niega a emplear accesibilidades académicas. Siempre contamos, con Sandra Cat de la Universidad Nacional de La Plata, siempre contamos una anécdota que nos marcó mucho, ¿no? Un estudiante eh, hipoacúsico que quería estudiar veterinaria se encontró con dos retos muy fuertes. El primero es que la facultad decía que él no iba a poder cursar porque, claro, como era hipoacúsico, no iba a poder oír el latido del corazón Sí. de los animales, cuando en realidad sabemos que no solamente se lo escucha, se lo siente al latido, ¿no? Digo, como primera cuestión. Y la otra, que tuvo también una gran dificultad, claro, él pedía esto que decíamos hoy, que pueda leer los labios. Un docente Sí. de una materia que usaba barba y bigote. Cuando el estudiante le dijo que hacía lectura labial, le dijo, bueno, mira, yo no me pienso en afeitar porque vos necesites leer los labios. Entonces digo, hay muchas resistencias de muchos espacios académicos todavía de incluir la accesibilidad académica. Yo creo que eso es importante, ahí vos tocas otro eje, José, que tiene que ver con lo que es la capacitación de la comunidad educativa, ¿no? Que de alguna manera también forma parte, se constituye en muchos casos como una barrera, estas barreras que hablan, ¿no? El modelo social, las barreras en el entorno son las que provocan que la persona tenga que ejercer o vivir su discapacidad. Bueno, las personas que componen la comunidad educativa también lamentablemente en muchos casos, como los que vos mencionabas, se constituyen en una barrera esencial, ¿no? Ahora yo digo, todavía nos falta tanto en la sociedad para arraigar realmente el modelo social y mucho más cuesta, ¿no? En estos ámbitos donde a veces, permíteme decir, es lamentable, ¿no? Porque son los espacios desde donde salen formados nuestros profesionales, donde profesionales forman a su vez ya a futuros pares, ¿no? Entonces es un lugar donde el debate, la discusión, la dialéctica es mucho mayor y tendría que dársele, ¿no? Un lugar y creo que por eso igual se está trabajando, ¿no? Se está trabajando desde las organizaciones de la sociedad civil, se está haciendo mucho trabajo. Sí, totalmente. Recupero esto que decías, la capacitación docente. Lo que pasa también en el ámbito universitario es que muy pocos vienen de los profesorados. La mayoría de los docentes universitarios del país, bueno, fueron alumnos en su momento, se sumaron a la docencia con una ayudantía, después concursaron, ganaron los distintos escalafones y son titulares de cátedra, pero no vienen de la pedagogía. Ellos vienen de que se enseña de un modo, ¿no? Entonces, al carecer de carreras pedagógicas, esto de la construcción del saber, esto de concebir al aprendizaje como un proceso, esto de las aulas heterogéneas, todo esto que se ve en materias pedagógicas, no las tienen. Y frente a un estudiante que le pide que emplee accesibilidad, el miedo provoca el rechazo. Rápidamente, mira, yo no estoy preparado, a mí no me prepararon en la academia para atender tus particularidades, yo creo que no estás preparado para venir a la universidad, cuando en realidad el que no está preparado es el docente. Y a veces hasta tienen negación de las capacitaciones, porque hay capacitaciones también, pero bueno, a veces los docentes no las toman, ¿no? Entonces me parece que también en esto de las facultades y de las universidades me parece que habría que reforzar un poquito esta cuestión de que el docente debe capacitarse, no solamente en discapacidad, en un montón de temas, ¿no? Pero la discapacidad como un tema más. Tal cual, así es, José. Algo que decías vos, lo voy a dejar acá como un interrogante abierto porque, bueno, es algo que pasa, inclusive, ¿no? En las carreras pedagógicas o en los profesorados, hoy por hoy, no se aborda la temática de discapacidad, más que alguna otra asignatura, entonces todavía
te lo digo así, te lo dejo ahí Sí. pendiente para otra ocasión, ¿no? ¿Cuánto todavía nos falta avanzar para que la discapacidad sea transversal desde el momento de la formación de quienes son docentes como de quienes todavía no lo son, como vos bien decías, que sean solo universitarios? Es un tema ahí a tratar. Así que, bueno, compañero, muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias a tu equipo y vuelvo a decir, un gusto, un placer estar en sintonía de inclusión.